En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, pecado concebido. Estimados hermanos, estamos comenzando el tiempo de Cuaresma, hoy primer domingo de Cuaresma. Es un tiempo que es una oportunidad, porque Dios siempre nos da oportunidades. Esas oportunidades que nos da de mejorarnos, de santificarnos, son gracias. Cada tiempo litúrgico tiene una gracia diferente, especial. Si nosotros estamos atentos y tratamos de reflexionar, en cada tiempo litúrgico hay una gracia que debemos ganar y a la cual debemos disponernos. Y en este tiempo de Cuaresma, pues es la gracia de la conversión, de la penitencia, porque todos somos pecadores. Algunos pueden estar muy lejos de Dios, pues son los grandes pecadores, ¿verdad? Pero otros que son creyentes, que son cristianos, pues tenemos que convertirnos también de nuestros pecados, nuestros pecaditos, y debemos purificarnos. Ese es el sentido de la penitencia, purificar nuestra alma. En nuestra alma, ciertamente, lo principal que hay que purificar son los pecados, pero también nos podemos purificar de nuestros defectos, de nuestras carencias, de aquello que tal vez no es perfecto, que son detalles, pero que son pues Dios quiere que también eso se corrija. Tal vez nuestro carácter, tenemos problemas todos de carácter, ¿verdad? A veces tenemos nuestros pequeños manera de ser que podemos corregir, y esos detalles, ¿verdad? Entonces la penitencia, las obras de penitencia son un instrumento que Dios nos da para mejorarnos, no son el objetivo en sí, sino son el medio, ¿verdad? Y por eso no hay que decir, bueno, podemos ser buenos sin hacer nada. No es posible, porque debido a nuestra fragilidad, nuestra malicia, tenemos que ayudarnos con algo, y ese algo pues son las obras de bien, las obras de penitencia, la oración, la limosna, las buenas lecturas, las obras de caridad, ¿verdad? También las obras de caridad, que ordinariamente se da mucha importancia a las obras de caridad corporales, pero son más importantes las obras de caridad espirituales, que vemos la miseria espiritual en los demás y queremos ayudarlos, pedimos por ellos. Esas son obras muy importantes, pero todo es en la medida que lo hacemos bien, pues vamos a ser mejores. Pero no hay que caer en el error de que uno puede salvarse sin obras. Ciertamente las obras no son no es lo principal, sino el objetivo que buscamos, ¿verdad? Pero el objetivo no se logra si no hay obras. Entonces debemos tener cuidado en hacer esas obras con fidelidad, con generosidad, y a veces es ahí donde nos cuesta más, ¿verdad? Esta sociedad actual desprecia mucho el aspecto de la ascesis cristiana, el aspecto del esfuerzo, las virtudes pasivas de obediencia, de mortificación, de humildad, todo eso las desprecia, considera que no tienen sentido. Sin embargo, es por esas virtudes que nosotros logramos mucho nuestra santificación, nuestra purificación. Son necesarias esas virtudes. Y vamos poco a poco purificando nuestra alma, y por el hecho mismo Dios puede entrar en nuestra alma, se hace más presente porque no encuentra obstáculo en nosotros. Y pues es difícil para nosotros a veces hacer bien las cosas, pero lo que cuenta es poner un esfuerzo cotidiano, un esfuerzo
La imitación de Cristo dice que si nosotros nos libráramos de un defecto cada año, pronto seríamos santos, como diciendo, si no es necesario que hoy mismo yo sea ya una persona excelente, ¿no? Sino que todos los días yo hago un pequeño esfuerzo, que se note, que sea algo concreto, y de no estar así como siempre pasivo, siempre esperando no sé qué, no, que cada día haya una mejoría en nuestra vida, que se note. Y aunque no es tan difícil hacer ese esfuerzo, simplemente hay que ser constante. Podríamos ser mejores rápidamente. Y también tener cuidado, ¿verdad?, de no hacer una obra de fariseísmo, esa penitencia, esos esfuerzos de vida cristiana, porque, como decía, no son el objetivo en sí, sino que son medios para mejorar nuestras virtudes, para acercarnos a Dios y para quitar los obstáculos, ¿verdad? Entonces, los fariseos en el Antiguo Testamento le daban tanta importancia a esa penitencia, que hasta tocaban las trompetas cuando ayunaban y hacían sus oraciones para que la gente los mirara y que los alabara. Entonces nuestro Señor reprueba mucho eso, diciendo que es hipocresía. Entonces San Jerónimo nos dice, no es tanto la virtud que buscamos, sino el objeto de la virtud. No es tanto esos actos como tales, aunque sí son necesarios como medios, pero cuando se habla de medio se busca un fin. Entonces San Jerónimo nos dice, no es tanto la virtud como tal, sino el objeto de la virtud, el fin. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Con qué objetivo? Podemos hacer una obra excelente para que la gente nos considere, o simplemente por una especie de vanidad o algo así, o por una especie de soberbia, ¿verdad?, de sentirse mejor que los demás. Pero no, el objetivo de esos actos, de buenos actos, son dos. Por un lado, quitar los obstáculos a Dios, los obstáculos que son el pecado, nuestros defectos, nuestros vicios, nuestras omisiones, pecados de omisión también. Y por otro lado, hacer también que Dios nos ayude, permitir a Dios quitar lo malo, poner lo bueno. Entonces, como en una cajita, si está ya llena, no le podemos añadir nada más, porque ya está llena. Entonces, un alma que está llena de pecado, no le cabe los dones de Dios, tiene que sacar primero los pecados, para que haya lugar para las cosas de Dios. Y así en la vida cristiana se caracteriza esos dos aspectos, quitar lo malo, poner lo bueno, constantemente. Si falta uno de esos dos, vamos a tener una vida cristiana muy imperfecta. Y eso es lo que debemos acordarnos siempre. Y las tentaciones que el demonio le pone hoy a nuestro Señor, vemos ese propósito del demonio de engañar, proponiendo siempre algo bueno o bajo apariencia de bien. Entonces, en 3 momentos el demonio se aproximó a nuestro Señor para tentarlo. Santo Tomás dice que en ese momento el demonio no estaba seguro que Jesucristo era Dios. El demonio sabía que Jesucristo era un gran santo, que era un gran profeta, pero no sabía que era Dios, no estaba seguro, tenía una duda. Entonces lo estaba probando para ver cómo reaccionaba nuestro Señor. Y le hace 3 tentaciones diferentes. Cada tentación es más grave, porque le propone cosas más graves, pecados más graves. El primero es el que propone generalmente a los hombres, que si tú eres Dios, haz que estas piedras se vuelvan pan. Es un pecado de sensualidad, de gula, de cosas sensibles, que los pecados que ordinariamente cae la gran multitud
es en esos pecados de concupiscencia, del deseo de cosas materiales, cosas sensibles, esos pecados más comunes, se puede decir. Entonces son los pecados que generalmente pues hacen que el gran número de personas de las que se pierden, que sea por eso, ¿verdad? Los pecados contra la pureza, por ejemplo. La gran mayoría de los que se condenan son por los pecados de impureza, como dicen los santos. Y después el demonio ya va un poquito más allá y le propone a nuestro Señor una tentación de arrogancia, de soberbia, y le dice: si tú eres Dios, aviéntate de este lugar, de un lugar elevado, del pináculo del templo. Y le dijo: si tú eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: Él mandó a sus ángeles cerca de ti, y te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie contra alguna piedra. Es el pecado de presunción, es un pecado más grave, es el pecado de esas personas que tienen tal vez una responsabilidad más grande, de esos hombres que tienen responsabilidades en la sociedad, o que son tal vez más ambiciosos, que quieren exaltarse por la ambición, porque quieren, por ejemplo, en la política, por ejemplo, en las riquezas, ¿verdad? Hay personas no solo que quieren ser ricas, sino quieren que sepan que todos sepan que ellos son ricos, y quieren que los consideren. Entonces esa soberbia lleva a pecados más graves. Esa ambición puede hacer mucho daño, porque hay personas, lo sabemos muy bien aquí en México, los pecados de esos que quieren subir en la política y que no les importa hacer mucho daño con tal de subir, con tal de triunfar en la vida política. Y entonces se pliegan a las exigencias de los enemigos de la Iglesia, y entonces aceptan de hacer mucho daño por esas ambiciones. O aquellos que se enriquecen de una manera injusta, de una manera deshonesta, que no todos los ricos son gente que ha robado y que se ha enriquecido de una manera deshonesta. Cuidado, porque hoy hay la tendencia de ver que cuando una persona tiene más dinero es porque robó, o porque lo hizo mal, o porque lo adquirió de una manera ilegítima. No es así siempre. Hay gente que es rica y que ha sido honesta en la manera de tener sus riquezas, pero ciertamente hoy es más frecuente que en otros tiempos esas personas que se enriquecen de una manera que no está bien. Entonces eso lo favorece la sociedad actual, la manera de vivir, la manera de pensar de hoy de la gente. Así que esa ambición, esa ostentación, ¿verdad?, de querer aparentar y ser considerado, los lleva a hacer pecados más graves. Y después está el pecado peor todavía que le propone el demonio, que es el pecado de adorarlo. Y dice: si tú me adoras, yo te daré todos los reinos de la tierra. Que el demonio es un mentiroso, porque él tiene mucho poder en el mundo, pero no lo tiene absoluto. Está muy condicionado su poder. Es cierto que en la vida política, en el mundo actualmente sobre todo, el demonio tiene mucho poder, pero no es absoluto. El demonio está condicionado también por la voluntad de Dios y su providencia. Así que si fuera realmente absoluto su poder, pues ya hace mucho tiempo que nos hubiera exterminado a todos los cristianos, ¿verdad? Pero Dios lo frena, ¿verdad? El poder de Dios lo frena hasta un cierto punto. Y este pecado de adorar a Satanás es una realidad hoy. Hay muchas personas que son satanistas, que pertenecen a sectas masónicas,
a sectas, a sociedades secretas que quieren dominar el mundo, y para eso adoran a Satanás y hacen ritos horribles, o incluso cosas muy malas para complacer al demonio, incluso sacrificios humanos, y eso lo hacen a escondidas. ¿Por qué hoy tantos niños desaparecen y no se quiere hablar en la prensa? ¿Por qué? Porque todas esas sectas no quieren que se sepa, y entonces hay todo un comercio de personas que desaparecen, de niños que desaparecen, que son robados y que nadie dice nada. Pero ¿para qué quieren esos? Mucha gente compra a esos niños para hacer ritos diabólicos, para inmolarlos a Satanás. Entonces, de esa manera esas personas se vuelven los servidores del demonio, y el demonio los favorece, porque hoy más que antes tiene mucho poder el demonio en la tierra. Y los grandes jefes de Estado hoy, no digo todos, ¿verdad?, pero muchos pertenecen a esas sectas secretas que adoran a Satanás, muy particularmente en Estados Unidos. Pero aquí tampoco estamos libres de eso, aunque no se sepa, no se diga mucho, pero sí es real. Entonces es un pecado mucho más grave que ese simple pecado de cosas sensibles, ¿verdad?, como fue la primera tentación, que generalmente la mayoría es donde peca, ¿verdad? O esos pecados de esas personas que pecan de presunción o de ambición, es un pecado más deliberado, más consciente. Pero ya el pecado de adorar a Satanás, pues es el peor de todos los pecados, porque ya implica el odio a Dios. Y es el peor de los pecados, el odio a Dios y el pecado contra la fe, ¿verdad? Entonces, no podemos jugar con Dios y las gracias que Él nos da. Así que en estos 3 niveles de pecado siempre hay un desprecio de las gracias de Dios, o una manera de oscurecer lo que Dios nos dice. Entonces, el pecado de hoy de la Iglesia conciliar, que consiste a disimular los antagonismos. No hay antagonismos claros. Ya no se dice, pues estamos contra Satanás, como le dice Jesús, vete de aquí, aléjate de aquí, ¿no? Jesús lo exorciza, lo expulsa, o bien se lo dice siempre claramente, esto no, porque no está bien. Entonces hoy ya no se quiere decir claramente que un error es un error, sino que se espera que las personas por su propia iniciativa, por su propia, entre comillas, buena voluntad, se van a convertir y van a encontrar el buen camino. Pero no es posible, el hombre no es capaz por sus propias fuerzas de encontrar el buen camino, necesita de la Iglesia, necesita de un estado confesional, un estado católico. Entonces creen que así las personas que están en otras religiones con un poco de buena voluntad van a hallar la verdadera religión. Es lo que hace entender muchas veces los discursos de los modernistas. Pero no pueden hallarla, porque están como prisioneros de este mundo. Y el hombre, después del pecado original, por sus propias fuerzas, no puede hallar toda la verdad, ni puede hallar todo el bien. Necesita la ayuda de Dios. Y esa ayuda que Dios nos da es su Iglesia, la Iglesia católica, fuera de la cual no hay salvación. Entonces, por eso Dios hizo su Iglesia, para salvarnos, para ayudarnos. Entonces, si no tendría caso, ¿verdad?, que hubiera la Iglesia, con sus medios, ¿verdad?, que son primero la predicación, porque ningún sacramento se puede recibir bien si primero no hay alguien que nos explique, que nos enseñe. La Iglesia tiene ese poder de enseñar, no solo de santificar, de enseñar y de guiar.
Y ese es el problema de que hoy vivimos una época de tal desorientación que ya no se ve bien la doctrina de la Iglesia, ya no está claro lo que han dicho los papas. Hoy ya la enseñanza de la Iglesia está oscurecida, mucha gente la ignora, y hasta la misma Iglesia moderna pues está enseñando la doctrina del liberalismo. La gente ya no es guiada por la Iglesia, por la doctrina de la Iglesia. La gente ya está alejada de los sacramentos, porque los sacramentos se han hecho protestantizados, sea porque ya los mismos sacerdotes no les animan a que la gente se confiese, a que la gente reciba los sacramentos, no les dan importancia. Y también las directivas, porque son los tres poderes de la Iglesia: primero decía de enseñar, después de santificar, que son los sacramentos, y después de guiar. La Iglesia tiene el poder de guiar y de mandar. Eso es opuesto a ese espíritu liberal que ha entrado en la mentalidad de muchos mexicanos, de creer que la Iglesia no tiene poder de mandar. Eso nos viene desde el siglo XIX, cuando se le quitó a la Iglesia sus propiedades, se le quitó a la Iglesia su influencia social, pero no es normal. Y hoy mucha gente cree que eso debería ser así, que la Iglesia no tenga poder, que la Iglesia no tenga autoridad, que la Iglesia no pueda tomar decisiones o obligar así a los fieles a decir algo, a hacer algo. Entonces eso lo consideran un abuso, tiene una especie de... Y a veces en los mismos tradicionalistas se ha visto en muchos casos, yo no puedo decirlo, ¿no?, que no comprenden eso, ¿verdad? Pero sí, es real, Dios dio a la Iglesia tres poderes, y es esa Iglesia la que nos va a salvar. Todos tenemos que obedecer, hasta nosotros los sacerdotes obedecemos. Y un acto de obediencia, por ejemplo, es la Santa Misa, ¿verdad? La Iglesia tiene un rito que hay que respetar, y hay muchos detalles en la misa, y el sacerdote tiene que someterse a todos esos detalles. Es la liturgia de la Iglesia que hay que obedecer. Pero yo no entiendo por qué esto es así, y por qué esto sí, por qué esto no. No importa, la Iglesia nos da las órdenes y nosotros obedecemos. Son los ritos de la Iglesia, y todos tienen un sentido, aunque nosotros no lo veamos, y todos tienen una gracia, una gracia que va pegada a ese rito, a esa acción, va una gracia especial. No son ritos vacíos, son ritos que nos dan gracias de Dios, que están santificados, que son de la Iglesia. Entonces ahí está la obediencia constante, ¿verdad? Entonces la mentalidad del mundo moderno, democratizada, liberalizada, hasta los mismos católicos ya son así. Entonces hay mucho trabajo que hacer. Si Dios quiere un día que el mundo vuelva al orden, que el mundo se convierta, habrá mucho trabajo que hacer en las almas para que vuelvan a comprender cómo se vive en la Iglesia, cómo la Iglesia funciona. No es como lo imagina el mundo, como lo imagina los católicos modernos, e incluso los tradicionalistas que hemos conocido nosotros, por ejemplo en la Fraternidad San Pío X. Desde hace tiempo yo veía esos síntomas, y que los mismos tradicionalistas no ven claro muchas cosas. ¿Por qué? Porque no los padres en la fraternidad desde hace tiempo ya no tenían esa preocupación de darles a los fieles explicarles las cosas y ayudarlos, sino más bien se situaban a un nivel de piedad. La piedad es algo bueno, está bien asistir a la misa con piedad, una bonita misa, eso está bien, pero no es lo único ni lo más importante. Hay que en este mundo actual hay que tener también el contraveneno, porque por todos lados hay veneno de los errores del mundo moderno. Entonces, si no tenemos ese antídoto, y es a quién de dárnoslo, a los sacerdotes sobre todo. No soy yo el único, pero ha habido yo pienso que muchos sacerdotes ha habido un pecado de omisión,
en la fraternidad desde hace muchos años y no nos hemos dado cuenta de la importancia de esto hasta ver los efectos. Por sus frutos los conoceréis, dijo nuestro Señor. Es real, es concreto. Entonces, también por eso yo he insistido mucho en tener cuidado con el espíritu del mundo, que no es solo simplemente una cuestión de malos espectáculos o malas cosas, sino de un estado de ánimo que es liberal y que hoy todos estamos en peligro de contagiarnos, porque es muy fuerte esa corriente, esa mentalidad que se contagia, que nos lleva a todos. Entonces hay que reaccionar contra esa mentalidad, no dejarse llevar. Entonces no somos siervos del mundo, somos siervos de Dios. El mundo debería estar al servicio de Dios, simplemente. Entonces es el esfuerzo que podemos hacer en este tiempo de Cuaresma. No ves la conversión solo a un nivel del pecado, está bien la conversión a nivel del pecado, sino también a nivel de nuestras costumbres, a nivel de nuestros defectos y a nivel de una mentalidad que es mundana y que nosotros todos tenemos algo, así que no hay que pensar que fulanito no tiene nada, ¿verdad? No tiene que preocuparse en ese sentido. No, todos tenemos algo de eso, de ese mundo, de ese espíritu de mundo e incluso de ese espíritu liberal. De alguna manera estamos contaminados. No es posible vivir en un mundo así y que en cierta manera no nos toque, ¿verdad? Si uno camina en un lodazal, pues de alguna manera se va a ensuciar. Así que nosotros vivimos en este mundo y no somos del mundo, pero estamos expuestos a la mentalidad y al contacto del mundo. Entonces todos los días purifiquemos nuestra alma, nuestro corazón, haciendo un buen examen de conciencia, pidiendo a Dios perdón en nuestros pecados del día y poniendo en claro nuestras ideas, diciendo por qué esto está bien, por qué esto está mal, qué es lo que debo hacer para mejorarme. Eso es el espíritu de Cuaresma y que en realidad debería prolongarse toda la vida, ¿verdad? Pero en Cuaresma la Iglesia nos pide que consideremos más especialmente esa conversión y los medios que la Iglesia nos da o que nosotros podemos tomar de nuestra propia iniciativa, evitar los malos espectáculos, evitar la televisión, evitar las malas pláticas, las malas revistas. No hay necesidad de ver todo eso. A veces uno se puede informar de una manera más sobria y no es necesario estar viendo mil cosas. Hay que tener mucho cuidado y cuidar mucho a nuestros niños para que tengan ellos también anticuerpos, ¿verdad? Porque hay niños que son buenos, pero no basta que sean buenos, hay que ayudarles a tener anticuerpos, si se puede hablar así, espiritualmente hablando, que entiendan que hay algo mal en el mundo, que ellos deben reaccionar, que deben protegerse. A veces incluso los amiguitos, ¿verdad? Los amiguitos de la familia, de la escuela, y hay que explicarles. Y ya hay niños que son muy conscientes de los peligros del mundo y que son muy conscientes que hay que hacer esfuerzos para ser buenos, para mejorarse, santificarse. Entonces eso es, tratemos este tiempo de Cuaresma de santificarnos, de quitar lo malo y poner lo bueno, y en la medida que se quitan esas barreras que impiden que Dios nos ayude o que Dios nos dé sus gracias, es una manera fácil en cierto sentido, porque naturalmente Dios va a venir a nuestra alma porque nosotros no le ponemos barreras. Pero también debemos hacer obras buenas, claro está, para que esa acción de Dios sea perfecta y que nuestras almas sean lo que Dios lo que Dios quisiera hacer en ellas, ¿verdad? La obra que Dios quiere hacer en ellas. Vamos a pedirle en este tiempo de Cuaresma a todos los santos, a la Virgen María, a San José, a los santos ángeles que nos ayuden, nos iluminen, nos fortifiquen y que nos den sobre todo el Espíritu de Dios, que no es el espíritu del mundo, es diferente, que nos den ese espíritu
que nos enseñen, nos ayuden a discernir lo que no es de Dios y lo que sí es de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida.